Lo dijo en la primera hora. Muy bien, comencemos con reacciones. Viviana Veloz está con nosotros, hasta anteayer asambleísta e interpelante del presidente de la República en el juicio político. Viviana, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Un abrazo a toda la audiencia de Radio Sonorama. A ver, quiero empezar pidiéndole a usted una reacción sobre lo que le ha dicho el presidente de la República anoche a mi colega Ana María Cañizares de CNN, de que la verdadera razón por la cual el presidente Lasso dispone la disolución de la Asamblea Nacional es que había un plan macabro a través del cual ustedes, la Asamblea, la mayoría política, iba a ir primero por él, después por la fiscal, después por el contralor, después por el procurador, y pretendían tomarse los organismos de control del Estado. ¿Cuál es su reacción sobre eso, Viviana Veloz? Totalmente falso, Fabricio. Al presidente de la República lo condenan constantemente sus palabras. La misma Corte Constitucional, en el dictamen que dio paso para que se haga ese juicio político, manifestaba que es la máxima expresión de fiscalización y de control político por parte de la legislatura. Y no existe ningún plan macabro. El presidente de la República se condena, como lo digo con sus palabras. ¿Por qué? Porque ahora le ha revelado al mundo que no existía ni grave crisis política ni conmoción interna, y que lo que hizo a través de ese decreto es para evitar que regrese el correísmo, olvidándose que la Revolución Ciudadana hoy por hoy, a pesar de toda la persecución política, es la principal fuerza política que tiene en este momento el Ecuador. Al presidente se le olvida que incluso es un decreto mal elaborado, mal fundamentado, porque en todo el contenido se habla sobre una obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, y al final decreta esta muerte cruzada, que es inconstitucional y también además es ilegal, porque existe para él una grave conmoción interna, cuando hace 24 horas atrás, antes que firme el decreto, manifestaba que vivíamos en un país totalmente estable. Viviana, buenos días, bienvenida nuevamente. Siendo así, ¿cuál es la lectura suya respecto de este decreto de muerte cruzada? Si es cierta esa tesis de que hasta el día anterior no existían los votos en la Asamblea Nacional para destituir al presidente de la República, si es como ustedes manifiestan que no hubo ningún intento de obstruir el plan de desarrollo del gobierno y que nada de eso tuvo asidero, ¿cómo lee usted finalmente el haber emitido por parte del presidente de la República este decreto? El presidente de la República es evidente que no pudo desvirtuar los hechos que nosotros le estábamos encauzando en este proceso de juicio político, pero además, ¿cómo vamos a obstruir un plan nacional de desarrollo que no existe, que nunca se ejecutó? El gobierno tiene una baja ejecución presupuestaria por la misma inoperancia de sus ministros. La Asamblea lo que ha hecho dentro del ejercicio de sus funciones es fiscalizar y legislar. Eso es lo que hacía la Asamblea Nacional, no convertirse en el patio trasero de Carondelet como lo pretendía hacer el presidente cuando Guadalupe Llori estaba al frente de la legislatura. Entonces no hemos obstruido absolutamente nada, y por eso hemos manifestado que este decreto de muerte cruzada, más allá que nosotros tenemos una postura clara y firme de que se debe convocar a nuevas elecciones, es inconstitucional, además de ser también ilegal, y es la desesperación de un gobierno que está caído y lo único que hace es prolongar la agonía de un presidente que no tiene legitimidad política ni tampoco tiene respaldo ciudadano, porque si bien es cierto, la Asamblea se disolvió el día de ayer, el presidente también se irá a su casa en un tiempo establecido de máximo 6 meses después de que ya se hayan dado las elecciones y se haya también elegido cuál será el nuevo presidente o presidenta de la República y quiénes serán los nuevos 137 legisladores, Belkis. Hay le pregunto, y para ir desmenuzando los argumentos presidenciales, si bien es cierto no está en la parte resolutiva, porque la parte donde resuelve la disolución de la Asamblea invoca la grave crisis política y conmoción interna, pero la parte argumentativa del decreto, en las 11 páginas precedentes o 10 páginas precedentes del decreto, que tiene 11 páginas, el presidente habla, por ejemplo, de una obstrucción sistemática, un bloqueo sistemático de la Asamblea. Menciona lo que pasó con la ley de creación de oportunidades, que no le calificó el CAL. Menciona con la ley de inversiones, que no la aprobaron y que fue archivada. Menciona las reformas a la ley de educación superior, que nunca le tramitaron, y de hecho la Asamblea hace pocas semanas negó un proyecto de reformas a la ley de educación superior. Y yo le pregunto a usted si la Asamblea por su lado
no hizo su parte de bloquear constantemente las leyes del Ejecutivo. Asambleísta Veloz. De ninguna manera, Fabricio. Incluso recuerdo un criterio suyo, un criterio muy riguroso hace días atrás que estaba escuchando la Asamblea. ¿Qué pudo haber obstruido del presidente de la República? Ha presentado 9 cuerpos normativos, entre ellos reformas, y la Asamblea ha dado tratamiento, incluso dentro de los plazos que están establecidos en la ley. La Asamblea, los 2 únicos proyectos que ha negado es el proyecto económico urgente, que era el de creación de inversiones, si no me equivoco en este momento, que era un proyecto de ley muy precarizador para el país, que privatizaba las empresas públicas, privatizaba la educación y no era conveniente para el Ecuador, y por eso fue de forma mayoritaria archivado. Y lo otro es la reforma a la LOES, que regresaba a las universidades de Garaje y de esa forma también precarizaba la educación en este país. El resto de leyes se han dado tratamiento. La ley, esta ley que yo propuse, la derogatoria, el paquetazo tributario, entró por el Ministerio de la Ley. El presidente no puede decir y engañarle al país que le hemos obstruido algo cuando él es el que no ha hecho un trabajo idóneo, un trabajo que pueda solucionar los problemas que en este momento atraviesa el Ecuador. Viviana, vamos al análisis respecto esencialmente de las razones por las cuales o las causales por las que el presidente decreta esta muerte cruzada, como se le denomina. La grave crisis política y conmoción interna. ¿Qué lectura le merece, y más todavía cuando ahora mismo esto ha sido sujeto de acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas ante la Corte Constitucional el día de ayer, a lo cual UNES no se adhirió, manteniendo esta postura que ya le habían advertido de no presentar ningún recurso en ese sentido? Hemos manifestado que el decreto de la muerte cruzada es inconstitucional, pero además también ya fue impugnado ante la Corte Constitucional, y lo primero en este momento que cabe será el examen primero de admisibilidad sobre esta impugnación, en el que se examinará si existe o no objeto de control abstracto y si procede o no lo que han presentado los ex colegas legisladores. Pero además, como hemos manifestado, no existe en este momento conmoción social. Cierto es que existe conflictividad por los altos índices de criminalidad que este gobierno no ha podido atacar, no ha podido contrarrestar, pero lo que ha hecho el gobierno es una salida frente a un proceso de juicio político, porque evidentemente, más allá de las posturas que puedan tener, no existían los votos para salvarse, porque si no, ¿cuál es la lectura que él haya firmado este decreto días antes de que se acabe esta sesión que estaba en curso y que posteriormente se iba a convocar a la nueva para dar paso a la votación sobre su censura y su destitución? ¿El presidente, usted cree que lo que hizo fue evitar el desenlace del juicio político, que ese fue el real objetivo más allá del plan macabro que ha denunciado el mandatario? No existe plan macabro, Fabricio y Belkis y Ciudadanía. Lo que ha hecho el presidente es de evitar que se dé paso a la votación sobre su censura y su destitución. Porque si existía este plan macabro, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo hace meses atrás? ¿Por qué no firmó este decreto de muerte cruzada, que era una amenaza desde que él empezó su gestión como presidente de la República? Por lo tanto, el país y el mundo entero saben que el presidente lo hizo tan solo para evitar lo que procedía después de todo este juicio político que se estaba llevando en la Asamblea Nacional y que de ninguna manera era un plan macabro. Cuando se habla, por ejemplo, de la grave crisis política, ¿tiene asidero el invocar esa causal? Entiendo que son concurrentes, me explicaba la constitucionalista Jimena Ron anoche, que son concurrentes la grave crisis política y la conmoción interna. Pero ¿hay grave crisis política, le pregunto, cuando la Asamblea, está claro, tiene un divorcio evidente con el Ejecutivo, o tenía un divorcio evidente con el Ejecutivo, asambleísta? Quien no ha podido construir gobernabilidad, quien ha roto todos los puentes de diálogo, es el presidente de la República, Fabricio, no la Asamblea Nacional. Es él el que no sabe, que no entiende, que no puede gobernar. No había una grave crisis política, no existía una conmoción interna. Por lo tanto, ese decreto no tiene asidero legal, no tiene asidero democrático, y ahora el país sabe que lo hizo para evitar esta votación, pero también lo hizo porque él manifestaba hace meses atrás que su objetivo principal no era solucionar los problemas de los ecuatorianos. Su objetivo principal era atacar al correísmo y era también no permitir que la Revolución Ciudadana
pueda volver a gobernar el país. Palabras del mismo presidente, por eso manifiesto, al presidente lo condenan siempre sus palabras. No sabemos a quién creerle, al Guillermo Lasso antes de ser presidente o al Guillermo Lasso ahora que está en el ejercicio de sus funciones. Antes decía que era un demócrata y que no iba a impedir jamás las acciones de fiscalización de la Asamblea Nacional y ahora hace todo lo contrario. Ante el escenario en el que nos encontramos en este momento, Viviana, a su juicio, ¿qué es lo que debería ocurrir? Insisto, considerando que se encuentran ya estas acciones en manos de la Corte Constitucional, considerando además que por cuerda separada y como lo determina la ley, el Consejo Nacional Electoral ha iniciado ya las acciones pertinentes para llevar adelante las elecciones que deberán desarrollarse para poder completar este periodo tanto legislativo cuanto presidencial. Más allá de lo que resuelva la Corte, de las acciones que han presentado tanto los ex legisladores de la bancada social cristiana y de la izquierda democrática y de Pachacuti, el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer la convocatoria dentro de los 7 días que están establecidos en la ley, pero además también nos ratificamos en nuestra postura, que sea el pueblo ecuatoriano que vuelva a dirimir nuevamente democráticamente en las urnas quienes quieren que sean sus representantes. Creo que para volver a recuperar un país con estabilidad económica, estabilidad democrática, con estabilidad en materia de seguridad, se necesita que estén al frente nuevos gobernantes y que evidentemente no debe ser Guillermo Lasso, porque además tiene altos índices de ilegitimidad y desaprobación por parte de la ciudadanía. Esto querría decir entonces que se confirma de que ustedes como Revolución Ciudadana no van a presentar ningún recurso. Ustedes directamente no lo van a hacer. Nosotros no vamos a presentar ningún recurso, nosotros somos coherentes con lo que hemos manifestado siempre a lo largo de nuestras intervenciones. Nosotros no temíamos a la muerte cruzada, tampoco la buscábamos. Finalmente el presidente, más allá de ser inconstitucional, la ha decretado y lo que ahora procede es que hayan inmediatamente nuevas elecciones y que sea los ecuatorianos que elijan quiénes son sus representantes después de que se den estas elecciones. Eso es lo que procede. Nosotros no vamos a presentar ninguna acción ante la Corte Constitucional ni ante ningún organismo de justicia. ¿Usted volvería entonces a postular como candidata a la Asamblea Nacional en estas nuevas elecciones? Eso ya sería decisión interna de nuestro movimiento, interna de las primarias que se den en nuestro movimiento, más allá de quienes sean los candidatos. Creo que lo correcto es que en democracia se vuelva a elegir nuevamente, Belkis. Pero ustedes ya desde ayer mismo, entiendo, empezaron a trabajar en la posibilidad de armar candidaturas. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros no hemos tenido ninguna reunión, ni nuestro buró político, ni el buró del movimiento, ni quienes éramos parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. Creo que ahorita lo primordial es primero analizar lo que está sucediendo en el país y ya habrá el momento oportuno para decidir quiénes son nuestros candidatos. Evidentemente tenemos cuadros valiosos de mujeres, hombres inteligentes, preparados, que podrán conducir las riendas del Ecuador en este momento tan delicado por el que estamos atravesando. Sin embargo, ese momento oportuno, Viviana, debería ser lo más pronto, tomando en cuenta los tiempos cortos que están dados precisamente para convocar a estas nuevas elecciones y todo lo que el proceso involucra. Así es. Tampoco es menos cierto que los tiempos son cortos, pero nosotros decidiremos, somos orgánicos, somos disciplinados y después de que se haga toda una evaluación tanto interna y también se proceda con las primarias, que es lo que se debe hacer en un movimiento también la democracia interna. Después de ello nosotros resolveremos quiénes son nuestros candidatos tanto para la presidencia de la República como también para la legislatura. ¿Qué pasaría si la Corte Constitucional, que ya comenzó a tramitar ayer mismo, se sortearon las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas? El juez Joel Escudero será el encargado de tramitar la acción de inconstitucionalidad impulsada por Esteban Torres Cobo y por Yesenia Guamaní, y el juez Enrique Herrería Bonet será el encargado de tramitar la acción de inconstitucionalidad presentada por Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Janet Llano y Fernando Cabascango. Pero esta segunda acción inclusive lleva el pedido de medidas cautelares. ¿Qué pasaría si la Corte decide echar abajo el decreto ejecutivo que disolvió la Asamblea Nacional, Viviana? Bueno, si la Corte decide que no existían las causales
para decretar la muerte cruzada, lo que procede es que la Asamblea nuevamente entraría en funciones y se reactivaría el juicio político en contra del presidente de la República, pero hay que esperar el pronunciamiento y el dictamen de la Corte Constitucional. Pero si existiría ese dictamen a favor de lo que han presentado los ex colegas legisladores, evidentemente de manera inmediata entraría en funciones y recalco, se activaría nuevamente este proceso de juicio político que quedó paralizado por el decreto. Correcto. Viviana Veloz, gracias por el tiempo. Estamos pendientes de lo que pase hoy. Muy amable. Gracias. Un abrazo. Gracias a Viviana Veloz, exasambleísta de Revolución Ciudadana, impulsora, una de las impulsoras del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, con su posición ya ratificado que Revolución Ciudadana no va a presentar ningún recurso, porque claro, esta organización política desde hace rato estaba planteando, impulsando la disolución de la Asamblea y la activación de este mecanismo llamado muerte cruzada. Hay que recordar lo que pasó en junio del año pasado, cuando justamente este sector político pretendió impulsar la destitución del presidente de la República invocando el artículo 130 de la Constitución. Esto se tramitó y no se lograron los 92 votos, hubo 80 votos, si la memoria no me es infiel, faltaron 12 votos para destituir al presidente, pero allí ya se hablaba de la denominada muerte cruzada. Sería un contrasentido que, digamos, ellos presenten un recurso, lo han hecho otros de sus excompañeros, no sabemos qué vaya a pasar en la Corte, porque además la Corte no tiene un plazo específico para resolver. Me decía ayer el jurista Javier Salgado, a propósito de este tema, recordándome que efectivamente no hay un plazo específico, me decía que si hay una norma que le exige premura debido a la gran importancia del tema. Eso le vamos a preguntar ya mismo a Ismael Quintana, que conversará con nosotros aquí en A Primera Hora. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.